Esta pieza que está viendo aquí vale $90. Ahora, esos $90 han sido un total desperdicio por culpa de este escáner. ¿Te ha pasado a ti esto mismo, que fuiste a un taller grande y tenían un gran escáner como este, te lo pusieron y te dijeron que la garganta era el problema porque tu carro no aceleraba? Si estas palabras te parecen parecidas a tu problema, mejor quédate a ver este video hasta el final, y porque estos $90 no van a arreglar absolutamente nada. Lo que no sabía el mecánico, y lo que menos sabía el escáner, y lo que menos esperaba el dueño, es que este carro, míralo en la pantalla de tu teléfono, hubiese entrado así o peor a El Salvador. ¿Y eso qué tiene que ver? Venga para acá. Cuando nosotros estamos hablando de reparar una falla de un carro que no acelera, lo primero que debemos de entender es cómo funcionan las cosas en los carros modernos. Ahí hay un pedal de acelerador. Para tú que no estás muy familiarizado, es de entender que en el pasado ese pedal estaba conectado a un cable acerado. Primer punto. Poneme atención, doctor. Ahora ahí hay dos sensores tipo potenciómetro, y esos sensores lo que van a hacer es, por medio de cables, venite para acá. Esos cables que miras ahí, míralo aquí, ahí. Fíjate ahí. De ese ramal o mazo de cables van a salir 5 cables. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si tú te pones a contar el montón de cables que vas a ver aquí y aquí, la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber cuáles son los cables de ese pedal si no tengo el diagrama? Primer punto. Ahora fíjate por qué gastaste por gusto. Pero quiero que veas este impacto en otras imágenes. ¿Comprarías tú este carro? Esa es la pregunta que te deberías de hacer. Ahora, venite para acá. ¿Dónde está el problema? Si te fijaste, vamos a guardar la computadora. Este carro venía básicamente destruido de esta parte. Ahora, al destruirse esa parte, van a ocurrir varios problemas. Mira cómo está este conector. ¿Qué opinión tenés ahí en la pantalla de tu teléfono? Ahí opina en los comentarios. Tú que eres mecánico, ¿qué dirías de esto? Ahora, venite para acá. Fíjate este conector. Y ojo, ojo, ojo. Este carro ya está vendido, reparado. Es decir, ya fue maquillado para su venta. Mira cómo está este conector de acá. Este debería de ser uno solo. Míralo cómo está ahí. Te pregunto, si tú fueras el dueño de este carro, al ver esto, ¿no te daría miedo que tu carro agarre fuego? Pues no te quedes hasta ahí, venite para acá. Porque ahora te quiero llevar a los cables, oí bien, que son los que conectan el pedal del acelerador con la cámara de aceleración. Y son estos que estás viendo acá en la pantalla de tu teléfono. Fíjate muy bien. Esas son las reparaciones que hicieron en el taller de enderezado y pintura. ¿Y cómo culparlos? ¿Cómo culparlos cuando a ellos se les pagó por enderezar el carro nada más? ¿Harías tú un buen trabajo cuando no te están pagando por ello? Esas son preguntas que habría que resolverse a la hora de comprar un carro chocado importado de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a la persona que endereza el carro se le delegan demasiadas funciones. Funciones por las cuales no se le están pagando, funciones por las cuales no tiene responsabilidad, y funciones donde si el carro le pasa algo a futuro, no es culpa del futuro dueño. ¿Por qué? Porque el que le importa solo tiene un objetivo: ponerle silbines, ponerle la pintura, maquillarlo, vendértelo, y luego cuando te falle a ti, vas a ir a un taller y te dirán en base al escaneo, cámbiale esto porque el escáner dice que esto no sirve. Ahora, la realidad es muy distinta a personas que viven en México, España, Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque en estos países no hay carros que son reventados como los que vienen al país. Es decir, le ponen el escáner y el escáner siempre va a tener la razón. Pero en este caso, como tú estás viendo este gran golpe, la pregunta sería entonces, ¿por qué cambió la pieza de $90 por gusto? ¿Y por qué
el carro sigue fallando? Ahora la respuesta a esa pregunta, pero antes había que tener un contexto. En este caso, los $90 han sido desperdiciados por gusto y ahora sí viene la clase de mecánica. Si la persona que cambió esta pieza, antes de cambiarla, hubiera agarrado el conector, este que va acá, fíjate ahí, este que va aquí, y hubiera hecho la medición de voltajes, hubiera identificado que los voltajes de referencia que debe de tener este aparatito a la hora de comprobar si sirve o no sirve, hubiera visto lo siguiente: con pedal a fondo tenemos que tener 5 voltios y sin pedal a fondo debemos de tener 0 voltios. ¿Qué hubiese ocurrido si esa persona hubiera hecho una prueba con un tester que vale, qué sé yo, 15 o 20 dólares en la mayoría de países? Hubiera identificado que no estaba llegando el voltaje correcto a esta pieza. ¿Por qué razón? Te lo voy a explicar fácil. Como este es un actuador, que la función es la siguiente, fíjate aquí, abrirse, pero se puede abrir con un ángulo muy cerrado o muy abierto. ¿Qué sucede? La computadora, dependiendo de la fuerza que tú le hagas al pedal, es de esa manera que va a variar la corriente. Es decir, puede ir desde 0 voltios y puede alcanzar los 5 voltios. ¿Eso qué va a hacer? Modular o modificar la apertura de este platito llamado mariposa, y de esa manera es que tu carro va a acelerar 10%, 20%, 30%, etc. Ahora, ¿qué sucede y a dónde viene y agarra el código de error? Sigamos aprendiendo. Vamos a ir de nuevo a esta parte. Venite para acá porque esto es lo interesante, que si tú pones atención a esto, tú vas a hacer mucho dinero. Y segundo, lo que va a ocurrir es que si tú eres el dueño de un carro, vas a decidir llevar tu carro a un taller inteligente. Vení a ver cómo funciona esto. ¿Qué sucede? Presionamos el pedal un 10%. 10%. Y bien, la computadora, perdón, del pedal sale esa señal de referencia del 10%. Y venite ahora, ¿qué sucede? Venite, porque hay que aprender cómo es que agarra el código. La computadora, esto que está acá, ha interpretado que solo querés el 10% de aceleración. Ahora bien, la computadora manda la corriente, pero no es tonta. Oye bien, no es tonta porque el fabricante no es tonto. Pone un sensor de posición para comprobar si el 10% que tú pediste en el acelerador se cumple también acá. Si en este caso, oye bien, por este tema de corriente, tú pasas en un bache o pasas por un hoyo y este cable se mueve, va a ocurrir que el voltaje ya no va a ser el mismo que va a llegar acá. En este caso, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una discrepancia porque el voltaje o la operación de trabajo que había en el pedal era del 10% y aquí puede ocurrir que sea del 7%. En ese momentito, simplemente tu carro va a agarrar el código de error, se va a proteger, va a dejar de acelerar y bienvenido al mundo de donde yo le pongo el escáner, le cambio la pieza que el escáner dice y la falla no se quita. ¿Eso por qué razón? Por la razón sencilla de dos cosas. Una, porque para tocar los cables eléctricos e ir a saber de esta maniadera de cables cuál es el cable que debo de tocar, primero debo de estar asesorado de dos maneras. Eléctricamente, porque debo de saber cuál es el cable que debo de ir a revisar. 1. 2. Debo de estar asesorado de qué manera le voy a hacer la medición, porque no se la puedo hacer siempre en pilotos o no se la puedo hacer con el carro apagado o con el carro encendido. ¿Por qué razón? Porque si se desconoce eso, va a ser lo mismo. Usted va a terminar cambiando una pieza que no necesitaba. Eso es la manera correcta de reparar un carro. Ahora, respondiendo la pregunta entonces, ¿por qué cambié una pieza de $90 por gusto cuando era innecesario hacerlo? Pasa por lo siguiente, pasa por dos cosas. Regularmente el dueño tiene el 99% de la culpa. Regularmente el mecánico nunca es el del problema. ¿Por qué razón? Porque el dueño regularmente hace lo siguiente: va a un escaneo, busca el código en Google, o sea, Google le dice que el problema es este artefacto,
¿qué va a ocurrir? Se clava el dueño en que el artefacto es el problema y cuando va a un taller parecido a este o mejor que este, le van a decir, hay un proceso de reparación que hay que seguir. Revisar las señales de voltaje, revisar el cableado eléctrico, la computadora, el relé, la IPDM, etc. Cuando le hablen de eso, él dirá, no estoy de acuerdo, Google no dice eso. En ese momento busca un taller más barato donde hagan, oiga bien, lo que él dice porque él cree que es mecánico, porque leyó en Google que así funcionaba, cambia la pieza y funciona 2 segundos. 2 segundos después, adiós $90. Cuando lo ha hecho 3 veces, porque hay gente que así lo hace, es ahí donde para en tu taller, que es mejor o igual que este, y ahí sí empieza el arte. Así es que ahí lo tenés, un golpe y varios errores que te van a pasar. A tú que me estás viendo aquí, mira, aquí, sí, decime de qué país nos estás viendo, deja tu buena ahí en esta parte de acá y te lo termino diciendo así. Si tú vas a comprar un carro chocado de Estados Unidos y no lo llevas a una revisión previa, tú vas a ser una víctima. Si tú compras un carro de Estados Unidos chocado y trae golpe en toda esta área, me voy a detener en esta parte porque no puedo contestar WhatsApp. Todos los carros, sin excepción alguna, todos traen todo el sistema eléctrico al lado izquierdo. ¿Qué quiere decir eso en otras palabras? Que comprar un carro con un golpe en la parte delantera izquierda es un problema. Te doy el segundo consejo. En la parte delantera izquierda viene la caja de velocidades, la segunda parte más delicada después del sistema eléctrico del carro. Comprar un carro con un problema o con un golpe en la parte delantera izquierda, simplemente tú estás arriesgando mucho dinero y número 2, tú no sabes lo que estás comprando porque no estás viendo los videos de manera completa. ¿Por qué? Porque simplemente estás pensando que lo que ya voy a decir ya lo sabes y probablemente aún no lo has escuchado. Sigamos. En este caso, el número 3 viene por lo siguiente. Después de que te pasan un escaneo, nunca se cambia una pieza solo porque sí. Primero hay que revisar lo eléctrico. Te lo voy a responder estadísticamente y con esto terminamos el video. Y déjame tu buen comentario de qué parte del mundo nos estás viendo para seguirte haciendo otro video más tarde o mañana otro. Estadísticamente hablando, de todos los carros que vienen al taller, de 10 carros que vienen a una falla eléctrica o a una falla de códigos, 8 de 10 el problema no es de cambiar piezas. El problema es de remendar cables, el problema es de tocar cables, conectar cables, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente tu problema, es decir, tu problema, ahorita sí, tu problema, el tuyo, no tiene nada que ver con cambiar piezas, sino que probablemente tú necesitas o una remendación eléctrica o una reparación eléctrica, y si vas a cambiar piezas, asegúrate que así sea. Si te gustó este video, no se te olvide dejar tu buen like para seguirte subiendo más información que es Power, y por supuesto, nos vemos hasta pronto. Salud.